rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Cuando comenzamos a compartir este libro de Proverbios, fuimos encontrando el mensaje de Proverbios en términos de carácter, los métodos, la imaginación, los valores y los ejemplos de la sabiduría. Y descubrimos la personificación de una parte en particular de la propia naturaleza de Dios. Lo que la sabiduría evoca es la delicia de Dios, su creatividad, lo que ella manifiesta, su gobierno en la historia, lo que ella hace patente, sus propósitos para con el ser humano, lo que ella da a conocer. Bienvenidos a esta conclusión de la serie Sabiduría de Dios en esta página El Camino, y hoy estaremos terminando esta aventura, este reto que comenzamos hace más de un año. Gracias a Dios que nos ha dejado una huella en la vida de todo lo que nos ha enseñado en estos 31 capítulos. Te invito a suscribirte a la página, a compartir las reflexiones de cada capítulo, y que Dios pueda obrar en nuestras vidas, sentando esa base de la sabiduría en cada cosa que hacemos. La sabiduría es esa parte de la naturaleza de Dios que da origen, que ordena, que ilumina y da vida. Así comienza a manifestarse la sabiduría, y todos aquellos que la encuentran comparten de inmediato sus sabios caminos. Y encontrarla a ellas supone al mismo tiempo un encuentro con Dios, con la vida, con el significado pleno y con la forma y con esa forma de abrirse en camino en medio de las dificultades y la complejidad de la existencia. Encontramos esa forma. El conocimiento de la sabiduría supone contar con una herramienta con la que combatir la incertidumbre de la existencia al descubrir el verdadero arte de vivir. Y no hay manera de vivir de forma sabia apartados de Dios. No hay forma. Es más, andar por los caminos de Dios en los que la sabiduría nos inicia supone descubrir el verdadero significado y sentido de ser persona. Un hecho llamativo de Proverbios es su nulo carácter religioso. No tenemos ahí ni templo, ni sacerdotes, ni sacrificios. En cambio, descubrimos en sus páginas las calles, con sus casas y sus tejados, y la forma variada de vivir con todos sus detalles y la abundancia de vida de toda clase y condición. Poco es lo que ahí discernimos de ceremonia religiosa. Y en cambio, lo que se nos dice es acerca del verdadero amor, la justicia y la preocupación por los pobres. Este libro de Proverbios es un libro que no te encamina hacia la iglesia. La sabiduría ahí presente te enfrenta en plena calle a los asuntos del diario vivir. Y ello tanto en el ámbito de lo público como en de lo privado y lo más íntimo. Su función dentro de las Escrituras es mostrar la santidad y rectitud de vida en el trabajo, en el día a día y en todas las posibles situaciones y esferas de la sociedad. Lo que nos dará los créditos necesarios para presentarnos al Señor y ahí encontrar la necesaria instrucción para ello. Nuestro hablar con la fe se basará en la cuestión de vivir verdaderamente por Dios y para Dios, en los hechos comunes de la existencia cotidiana. En la medida en que el propio carácter se va desarrollando por la acción de una sabia instrucción, vamos a estar muy asiduos a poder mostrar esa fe que nosotros proclamamos muchas veces erróneamente. Hay muchas situaciones que no tienen respuesta, obviamente que encontramos eso en este libro. Los autores de Proverbios, por medio de imágenes muy precisas e impactantes,
nos presentan realidades propias del hogar y el trabajo. Y eso lo hacen derivándose en una conclusión moral, lo llevan a una conclusión moral, un principio de todo ello. Y es justo entonces cuando te lanza la pregunta: ¿es este también tu caso? Ahora, y te vuelvo a preguntar, ¿qué valores muestras tú en relación con lo que estamos leyendo? ¿Hasta qué punto cuentan estos valores en tu forma de enfocar la vida? ¿No? Entonces, Proverbios no es, desde luego, un libro fácil. Es un libro que te confronta con la vida diaria, con la realidad diaria. Y sus páginas no solo aspiran a informarnos, entretenernos y provocarnos y educarnos, sino que sobre todo a inducirnos a un cambio. Nos llevan a eso. A cada momento se nos enfrenta a tomar decisiones enraizadas en la vida misma. Esas decisiones son unas veces sabias y otras necias. Y claro que las necias nos llevan a una vida inestable y disminuida, tanto en lo personal como en el entorno de la sociedad. La sabiduría actúa en el terreno de lo práctico. Eso es lo interesante. Ahora bien, ¿dónde será posible encontrarla? El lenguaje y las imágenes que acompañan a la sabiduría no tienen una pauta fija. La sabiduría se manifiesta como una característica compartida por Dios y los hombres. Dice así, acompáñame a 1 Corintios en el capítulo 1, en el verso 17, dice, pues, está hablando Pablo, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo afirma que Cristo le envió a predicar el evangelio no con palabras de humana sabiduría, pues se corre el peligro, dice, de que la cruz se vea desposeída de su poder. Y en los versículos 20, acompáñame ahí, 20 y 21, dice, ese mismo capítulo contrasta la sapiencia divina con la humana y dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pablo está convencido de que la sabiduría de Dios no es solo más sabia que el conocimiento humano, sino que además es algo singular y muy distinto. Hay una sabiduría que procede directamente de Dios, la sabiduría de Dios, a la que el ser humano no tiene acceso. Y es una clase de sabiduría que solo se obtiene como dádiva gratuita de parte de Dios, como un regalo. Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, pues si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes, bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ah? Dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero hay una conclusión maravillosa. Y va a decir, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El apóstol Pablo está ahondando en un conocimiento de la sabiduría aún más profundo que el de Proverbios, lo que Proverbios ilustra. Este significado más profundo vendría de su encuentro con Cristo, el cual dice, se hizo para nosotros sabiduría de Dios, va a decir 1 Corintios 1:30. Y volvemos a la pregunta, ¿dónde podemos encontrar la sabiduría? Sin duda Pablo respondería que en nuestro Señor Jesucristo.
Él es la verdadera sabiduría de Dios y en Él Dios tiene su contentamiento. En Él, dice, Dios hizo el mundo y en Él brilla su luz, al tiempo que encarna la vida de Dios mismo. Pablo lo dice así en Colosenses. Mira, Colosenses en el capítulo 2, en el verso 8 y 9, va a decir, mirad que nadie os engañe. Dice, mirad que nadie os engañe con filosofías, por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo comparte la vida de Dios, creador y redentor y dador de vida. Eso es lo que Pablo nos explica una y otra vez, que en virtud de una reverente obediencia a Dios a través de Cristo en el poder del Espíritu, no solo descubrimos, sino que se nos da a sí mismo las fuerzas necesarias para vivir la santidad de manera diaria, guiados por la sabiduría. A los adolescentes, a los jóvenes y a todos en general, cuando prestan atención a la sabiduría, pasa esta situación en nuestra vida. Esta recompensa no es la principal motivación, sino el resultado de una vida vívida, con temor del Señor. Una vida que nosotros podamos reflejar en nuestras acciones, esa reverencia y ese temor a Dios. Recuerda que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. La sabiduría y el trabajo tienen su recompensa. Y en esta serie de Proverbios nos invita a descubrir los peligros reales de la vida, ¿no? Y como hemos venido viendo, mira, por ejemplo, acompáñame ahí a Proverbios en el capítulo 1, en el verso 15, y hay situaciones que van a marcar una diferencia y van a dejar huella en nuestro caminar en esta vida. Dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, ¿no? Y está ahí, empieza este capítulo 1 de Proverbios advirtiéndonos de los pecadores y nos muestra la otra forma de vida. La otra forma de vida, Proverbios en el capítulo 2 lo va a decir así: cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la dirección te guardará y te preservará la inteligencia. Proverbios 2 en el verso 10 y 11. Es una manera especial y segura de vivir en nuestra relación con Dios y con el prójimo. Y así nos evitamos la tragedia, el día del sufrimiento, y que el día del sufrimiento sea inevitable en nuestra vida por no tomar en cuenta los consejos. Proverbios, por ejemplo, hay una parte, Proverbios 5, que nos lleva a una reflexión que debe de ser tomada en cuenta para todo joven, para todo adolescente, para toda persona. Y mira, nos habla de un final triste, un final que a nadie le agrada. Proverbios 5:11 dice, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Y ese es el lamento de un hombre que sufre por su pasado. Y está ahí, al final, desilusionado, engañado. Recuerda cómo él odiaba el musar, ¿no? que es la disciplina en su juventud. Ahora lamenta el hecho de no haber escuchado las palabras verdaderas y los consejos. Ahora ve que ellos tenían razón. Él es un testimonio al hecho de ser necio en referencia a la sabiduría. Y Proverbios comienza con la instrucción a un joven a buscar la sabiduría a través del temor y el conocimiento de Dios, y termina con la descripción de una vida bendecida por ese temor y ese conocimiento. Una vida en la que ya no está solo, sino con
con una ayuda idónea y una familia bendecida por Dios. Pongamos en práctica lo aprendido y recordemos que la entrada a la salvación, a la sabiduría y la bendición de Dios es la fe en su Hijo Cristo Jesús. Por eso Juan 14:6 va a decir, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es una verdad que debemos de guardarla en el corazón. Un principio que no debemos de desviarnos. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y todo lo que nosotros podamos enfocarnos en Cristo, siempre será una bendición para cada uno de nosotros. Y así terminamos esta serie. Sabiduría de Dios, con este libro de Proverbios. Te invito a que lo puedas volver a repasar, a leer. Están los 31 videos ahí, cada capítulo tiene un video y puedes disfrutar de ellos, puedes compartirlo, puedes suscribirte a la página. Todo es gratuito, no hay ningún compromiso. La idea es que podamos conocer las bondades y la sabiduría de ese Dios maravilloso que tenemos. Y recuerda que en Dios está nuestra esperanza y Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Dios los bendiga. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.